Bueno, en en la sesión de estudio de hoy vamos a ver dos aspectos importantes. Uno son los factores para entrar en la corriente y otro es cómo en los sutras se describe el, cómo en los sutras se describe el resultado de dicha experiencia. ¿Sí? Me gustaría primero situar un poco qué significa entrar en la corriente. Entrar en la corriente es el primer nivel de despertar que hay dentro del budismo antiguo. ¿Sí? En el budismo antiguo tenemos cuatro niveles de despertar, cuatro niveles de iluminación, como a veces se lo suele traducir al nirvana o nirvana. Eh, y eso corresponde a cuatro tipos de personas, también se lo escribe como ocho tipos de personas diferentes. Uno es Sotapanna, Sakadagami, Anagami y Arahant. Traducidos en español, Sotapanna es aquel que ha entrado en la corriente. Sakadagami es el que retorna una vez. Anagami es el que ya no retorna. Y Arahant es el que está liberado completamente de los grilletes del samsara. Em, Estos cuatro niveles representan en realidad eh, la cesación o el debilitamiento de los grilletes que son aquellos factores mentales que nos hacen continuar en la rueda de renacimientos. Si es debido a esos 10 grilletes que continuamos renaciendo una y otra vez. Entonces, eh, el Sotapanna corta los tres primeros grilletes. Antes de decirle eso, digamos, cada uno de estos cuatro tipos de personas nobles se dividen en dos. ¿Sí? Hay la persona que, por ejemplo, entra en la corriente, o sea, entra en el camino del Sotapanna, y la persona que experimenta el fruto de de dicho camino. Lo mismo ocurre con el que retorna una vez, entra en el camino del que retorna una vez y luego hay un fruto, lo mismo el anagami, o sea, el que ya no retorna al mundo sensorial, y lo mismo para el arahant. ¿Qué significa esto? ¿Por qué se lo suele dividir así? Se lo suele dividir así porque hay en los sutras no está descrito cuál es la diferencia entre el que entra en el camino, cualquiera de los cuatro caminos, y el fruto de eso. Eso está elaborado posteriormente, pero sí en los sutras está dividido como dos tipos de eh, maduración diferente. Em, Podríamos decir, y acá estamos siempre hablando de, como en los sutras está descrito generalmente estos cuatro caminos y sus respectivos frutos, entonces ahora sí me explayo un poco en eso. El Sotapanna, cuando lo que ha logrado es cortar con los tres primeros grilletes, que son la identidad o la idea de una identidad, la noción de una identidad, la creencia de que ritos rituales y supersticiones, ¿sí? O conductas repetidas lo van a llevar al nirvana, y la duda escéptica con respecto a que el Dhamma es lo que a uno lo lleva al nirvana, ¿sí? Ahora nos vamos a explayar en eso, ¿está bien? Nos vamos a explayar con los suttas que elegí. Me voy a explayar especialmente en la entrada en la corriente. Después está el Sakadagami, sí, bueno, que es el que retorna una vez. Esto significa que el que retorna una vez, desde ciertos monjes o ciertos maestros consideran que eh, en general la persona que retorna una vez ha tenido por lo menos dos o tres experiencias de haber entrado en contacto con el nirvana, y eso lo que logra es debilitar las dos grilletes que siguen, los dos grilletes medios, que son la aversión y el deseo sensorial.
El anagami, ¿sí? Corta con estos dos grilletes medios, o sea, la aversión y el deseo sensorial, y le quedan los cinco grilletes superiores, que son hay una cierta identificación todavía con los yanas materiales sutiles, una cierta identificación con los yanas inmateriales. Todavía hay un cierto grado de inquietud y ansiedad en la mente, muy pequeño, pero existe. Y eso todavía existe porque todavía hay orgullo o mana. Y finalmente todavía existe ignorancia o algún tipo de identificación muy sutil con alguno de los cinco agregados. Cuando se cortan esos cinco grilletes, se logra el arajantado y se logra la liberación completa del samsara. No hay más futuros renacimientos. Eh, entonces este es el esquema que se presenta en el budismo antiguo y ahora nos vamos a centrar un poco en el primero, que dentro del canon Pali, en el Samyutta Nikaya, que es el que vamos a leer, tenemos un libro completo, el número 13, dedicado a de qué se trata la entrada en la corriente, qué es lo que sucede cuando uno entra en la corriente. Y también tenemos un libro que es el número 55 dentro del Samyutta Nikaya, que son los factores que llevan a uno a la entrada de la corriente. O sea que podemos ver que dentro del budismo temprano, la entrada a la corriente era algo importante, que no era solo algo habilitado para monjes, sino para muchos, muchos laicos. Hay muchísimos laicos que están en el canon Pali que tenían las más diversas ocupaciones, ¿sí? Por ejemplo, Anathapindika, el comerciante, uno de los comerciantes más ricos de Sawadhi, era un sotapana. Tenemos también un rey, ¿sí? Bimbisara, la esposa del rey, creo que también de Bimbisara, que ahora no recuerdo el nombre también, era una persona que ha entrado en la corriente. Ananda, el secretario del Buda, que fue un sotapana durante la vida del Buda. Cuando el Buda muere y al mes de la muerte del Buda se realiza el primer concilio o la primera reunión para reunificar reglas y sermones, Ananda logra el arahantado, pero durante los 25 años que fue secretario del Buda, fue un sotapana. Eh, y tenemos muchísimos ejemplos dentro del canon, hombres y mujeres, monjes, laicos y laicas. Entonces es un estado absolutamente alcanzable y también el día de hoy es absolutamente alcanzable. No es una cosa que es para gente especial. Sin embargo, sin embargo, les tengo que decir y aclarar lo siguiente, la diferencia que hay, por ejemplo, entre un Sotapanna y un Putuyana es una persona que no ha experimentado ninguno de los caminos supramundanos, es decir, una persona que no ha experimentado el Nirvana. La diferencia en la mente es enorme, es muy grande en muchísimos aspectos, como también es una diferencia muy grande entre un Sakadagami y un Sotapanna, y así. Hay un mundo de diferencia, parece que todo estuviera muy cerca, no, no lo es así, no es un poquito. Y ahora vamos a eh, leer un poquito, son sutas cortitos, ¿sí? Pero voy a compartirlos con ustedes. El primero que voy a compartir es el número dentro del libro 55, el número 50, se llama Anga Sutta, que son los enunciados de los cuatro factores preliminares de la entrada a la corriente. Dice así, monjes, he aquí estos cuatro factores de la entrada a la corriente. ¿Y cuáles son estos cuatro? Asociarse con personas superiores, escuchar el verdadero Dhamma, una atención cuidadosa y la práctica de acuerdo a eso que se escuchó, de acuerdo al Dhamma. Esos son los cuatro factores de la entrada de la corriente, ¿sí? Entonces,
Lo primero que es necesario es asociarse con personas superiores. ¿Qué significa en este caso superiores? Personas que han recorrido parte del camino o han recorrido el camino completamente, es decir, que tienen más experiencia o que tienen un nivel de realización superior a uno. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque comprenden determinadas cosas, pueden ayudarlo a uno a recorrer y comprender qué cosas dentro de la práctica son importantes para poder realizar, en este caso, la entrada en la corriente. Escuchar el verdadero Dhamma tiene que ver con escuchar las charlas del Dhamma, con reflexionar acerca de lo que se escuchó y con poner en práctica, que es el cuarto aspecto, de acuerdo a eso que se escuchó, ¿sí? Y una atención cuidadosa, o sea, yoniso manasikara, ¿sí? Que es la atención enraizada en la realidad. En este sentido, nos vamos a dar cuenta de que tenemos que, para realizar la entrada en la corriente, no se puede realizar si no seguimos los preceptos. Esto es importante entenderlo. Yo no puedo creer que con una conducta que éticamente está continuamente en conflicto y en contraposición con una mente serena, voy a poder experimentar la entrada en la corriente. Es muy, muy difícil, por no decir imposible. Eso implica que yo no puedo tomar vida, no puedo lastimar a los seres vivientes a propósito, no puedo tomar lo que no es dado, ¿sí? No puedo mentir, no puedo insultar, no puedo decir, hacer chusmerío, no puedo difamar a la gente, calumniar. Es imposible engañando a la pareja, imposible, o produciendo daño a través de la conducta sexual, físicamente estoy hablando, y tampoco tomando intoxicantes. Em, Esto es a veces muy difícil de hacer entenderle a la gente. Parecería que los preceptos, porque están tan asociados a los mandamientos cristianos, y es verdad que son parecidos, sin embargo, sin embargo, tienen una perspectiva diferente. Dentro del budismo, los preceptos naturalmente están para lograr una vida más armónica con uno mismo y la gente que nos rodea, pero fundamentalmente es para que no haya conflictos en la mente, que son tan destructivos, para que no haya culpa, para que no haya sufrimiento innecesario, y porque eso produce un montón de obstáculos luego a la hora de meditar. Entonces los preceptos es la piedra fundamental de toda la práctica. Luego tenemos que es muy importante la generosidad y siempre la generosidad está asociada a la recta intención, al segundo peldaño del octuple noble sendero, que es una intención a la renuncia, una intención amorosa y benevolente y una intención compasiva o no cruel. ¿Por qué yo digo que esto es generoso? Porque cuando uno tiende a la renuncia, tiende a renunciar, tiende a primero a hacerse responsable de sus propios estados mentales. Segundo, tiendo a tener una mente abierta con respecto a la propia opinión, a no estar aferrada a la opinión de una manera obsesiva. Necesito una mente benevolente y generosa conmigo mismo y con todos los que me rodean y una mente compasiva. Entonces, cuando hablamos de generosidad, no estamos hablando solamente de generosidad económica. Esto es muy importante, sino generosidad que en el siglo XXI le podríamos decir generosidad emocional. Esto significa hacerse responsable de los propios estados mentales y o emocionales, hacer el esfuerzo cuando estoy en un estado mental malsano y a través de las 6 R's ir a un estado sano. Pero puedo también ser generoso escuchando a una persona, puedo ser generoso regalándole una sonrisa, puedo ser generoso dándole un abrazo, puedo ser generoso con el silencio, si me lo pide con un consejo. Hay muchas maneras de ser generoso. Finalmente, tenemos preceptos, generosidad y la meditación. Fundamental meditar. Es
muy difícil lograr la entrada en la corriente si no medito. ¿Por qué? Porque necesito desarrollar esta ionizo manasikara, este tercer factor, que es una atención cuidadosa, que es la capacidad que tengo como persona de poder observar cómo se mueve la mente de un objeto a otro, reconocer que ese surgir y cesar de cada estado mental es absolutamente impersonal, que no hay nada que sea personal en el sentido de un estado mental, no hay nada que pueda reconocer como mío. Y para poder ver esa observación, para poder, perdón, tener esa observación del estado mental, necesito facilitarme el camino, por eso necesito seguir los preceptos y por eso necesito ser generoso, para que la práctica exclusiva de la meditación se me allane, se me haga fácil. Y la práctica, de acuerdo con el Dhamma, es no solamente estos tres pasos anteriores, sino aplicar la sabiduría, aplicar la perspectiva que me ofrece el Dhamma. ¿Sí? En este sentido, es recordar el recto punto de vista, es decir, que hay causas y efectos en todo aquello que hagamos, que depende de los estados mentales o las intenciones que tengamos, eso va a dar un determinado resultado en nuestra mente. Es decir, que no estamos separados, no estamos aislados de los demás. Nuestras acciones van a inevitablemente relacionarnos con los demás, con lo que hacemos, y nuestras intenciones, es decir, el karma, va a estar relacionados con los vínculos y con nuestro trabajo o las actividades que realicemos. Entonces, reconocer ese punto de vista, aunque sea de una manera mundana y aunque sea de una manera intelectual, que no termina solo ahí, sino reconocer que tenemos una madre y un padre, que nos comprendamos que nosotros venimos de algún lugar, o sea que nuestra existencia es dependiente de una madre y un padre, que existe este y otro mundo, es decir, que es posible tener una mente como la que tenemos ahora, pero también podemos alcanzar los yanas, que son estados muy puros, de muchísima atención, que hay personas que nos pueden enseñar el camino. Estos cuatro factores, entonces, la asociación con personas superiores, escuchar el verdadero Dhamma, atención cuidadosa y la práctica de acuerdo con el Dhamma, son los factores que cuando maduren nos van a dar la posibilidad de experimentar el Nirvana. ¿Sí? Bien, ahora voy a pasar al libro 13, ¿sí? Esto es Nakasika Sutta, Nakasika Sutta sería. La traducción es de Anton Baron, ¿sí? Es la uña del dedo. Y acá voy a hacer un pequeño paréntesis antes de leerles este pequeño sutta, que está ligado a los factores que van madurando para que esto de la entrada en la corriente pueda ocurrir. Siempre los lugares o el momento más con mayores condiciones para esto suele ser los retiros largos, de 10 días. Generalmente los que son presenciales, porque los que son online, a veces la persona no medita lo suficiente. Si medita 5 horas, 6 horas, y es necesario meditar arriba de 6 horas para que la mente pueda tener la calma y la visión penetrante suficiente para que se den las condiciones. Ahora, dicho esto, un retiro de 10 días aislado no sirve para nada si yo no medito diariamente, si no cumplo los preceptos o si no soy generoso. ¿Sí? Es absolutamente fantasioso o mágico creer que porque tomo un retiro de 10 días voy a experimentar la entrada en la corriente. Hay gente que cree que eso puede pasar. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar, pero es extremadamente raro que a alguien sin práctica, con muy poca práctica, le suceda eso. Son en tal caso personas que por ahí ya han tenido un gran desarrollo de meditación
en otra vida o en esta misma vida y de golpe encuentran con una técnica, cambian a una técnica que en todo ese entrenamiento se les abre las puertas porque empiezan a comprender un montón de cosas. Sin embargo, requiere una considerable cantidad de trabajo que tiene que hacer el meditador sobre sí mismo y sobre su práctica meditativa. ¿Cómo se llega a eso? En líneas generales, la persona, y esto tiene muchas variantes, lo más probable es que pase por los yanas, dentro de la práctica Tui me estoy hablando, y lo más probable es que en algún momento de su práctica acceda a ni percepción ni no percepción, que es el último de los yanas, y que al haber tan poca actividad mental, está muy cerca de la cesación de la percepción y la sensación. ¿Qué le permite esto al meditador? Le permite a esto ver directamente toda la producción o el origen mental, el origen dependiente, el origen de cómo surgen los estados mentales, cómo surgen las formaciones mentales y cómo eso deviene en una serie de eh, links que se condicionan unos a otros. El meditador necesita ver esto muchas veces para verdaderamente convencerse, entre comillas, o mejor dicho, que madure su comprensión de que eso es siempre así. Es porque surge esto que surge aquello. Es porque cesa esto que cesa aquello. Es decir, ¿qué es lo que le sucede al meditador? Lo entiende como proceso. Cuando lo entiende como proceso, cuando se da cuenta de que la mente, esta producción dependiente, es la, la naturaleza de la mente, comprende que porque hay ciertas condiciones surgen ciertos frutos, algo se le cae a la persona, algo se desencanta de toda esa producción, entiende que así funciona la mente, entiende de que no tiene ningún sentido pelearse con el obstáculo, no tiene ningún sentido quejarse por el obstáculo, no tiene ningún sentido tratar de que la mente no produzca, porque esa es la función de la mente, producir. Sin embargo, hay una contracara de esto que también la mente cesa. Y debido a que podemos ver estas dos caras, tanto el aspecto de la cesación como de la producción, nos damos cuenta entonces de la condicionalidad y del karma, de cómo una cosa lleva a la otra y que cuando cesan las condiciones, cesan esos frutos. ¿Cuál es el resultado de esto? El desencanto, es decir, que hay una profunda ecuanimidad que me hace entender de que uno ya no está más entretenido con esa producción. ¿Y qué significa que no estoy entretenido, no estoy identificado? Cuando se produce esta tranquilización profunda, da lugar a lo que se llama viraga, desapasionamiento. Viraga en pali significa no coloreado, sin color, y tiene una íntima relación la palabra viraga con sankara. Sankara es formación mental. Y dentro de la antigua India, la raíz de la palabra sankara era algo que se utilizaba en el teatro y que estaba relacionado con el maquillaje, con el crear un personaje a través de un maquillaje. Entonces fíjense que el maquillaje es ponerse color en la cara, teñirse de un color para volverse, por ejemplo, un maquillaje de una persona malvada, el maquillaje de una persona graciosa, el maquillaje de una persona amable. Siempre son identificaciones tan clásicas en el teatro clásico, ¿sí? Por ejemplo, en la comedia italiana, nosotros tenemos personajes que son como arquetipos, el bueno, el malo, el gracioso, el viejo, la vieja, el comerciante. Y estos son maquillajes, son personajes, características como inmóviles. Entonces, viraga es la ausencia de ese color. ¿Qué significa en otras palabras?
desaparece el color, desaparecen los personajes que nos solemos colocar para vivir. Cuando esos personajes se diluyen, y con esto quiero decir, entendemos que son simples personajes, que no soy yo y que ese personaje no es mío, sino que esa forma de proceder está ligada a ciertas condiciones, este desencanto se profundiza y llega a una serenidad tal que ya no me engancho con esas producciones, lo que da como resultado esta liberación. En ese momento se produce niroda, una cesación. En general va a ocurrir, y esto puede ocurrir desde la esfera de la nada o de la esfera de ni percepción ni no percepción, que hay una cesación del continuo mental, o sea, niroda samapati. Cesa las formaciones mentales, esa sensación y percepción. Y cuando se reinicia la mente, se reinicia con una enorme atención y luego de eso va a haber un momento donde va a ocurrir niroda, donde va a ocurrir nirvana. Nosotros podemos decir de una manera condicional que experimentamos el nirvana, pero en concreto no se puede experimentar el nirvana. Desde un lugar subjetivo lo estamos experimentando, porque el nirvana no es producido, no nace ni muere, no tiene condiciones. Ese contacto con el nirvana es tan poderoso, y es un relámpago en general en la persona que lo experimenta por primera vez, que produce un cambio irreversible en la mente del practicante. Luego de ese contacto con el elemento nirvana, el practicante puede llegar a ver los eslabones del origen dependiente inmediatamente, puede verlo después, hay muchos reportes distintos de lo que sucede después del contacto con el nirvana, pero va a experimentar un cambio. A veces no lo va a sentir inmediatamente. Lo que le puede ocurrir es que después de esa experiencia del contacto con el nirvana, sienta una profunda alegría y alivio. Otros pueden sentir una quietud enorme, un silencio que nunca han vivido. Cada una de estas cosas, cada una de estas descripciones que les estoy diciendo son personales, es como la mente condicionada refleja el nirvana. Pero esas experiencias no son nirvana en sí, es como la mente condicionada lo explica, lo conceptualiza. A partir de ese momento, la persona, y esto en general es tal cual lo que dicen los suttas, que es lo que dice acá este sutta que se llama uña del dedo y dice lo siguiente. Esto he escuchado. En una ocasión el bienaventurado estaba morando en la arboleda de Yeta del parque de Anatapíndica cerca de Sahuati. Entonces el bienaventurado puso un poco de tierra sobre la uña de su dedo y se dirigió a los monjes de esta manera. ¿Qué opináis, monjes? ¿Qué es mayor, esta pequeña porción de tierra que puse sobre la uña de mi dedo o esta gran tierra? Venerable Señor, esta gran tierra es mayor. Esta pequeña porción de tierra que el bienaventurado puso sobre la uña de su dedo es insignificante. Esto ni siquiera alcanza una centésima parte, ni una milésima parte, ni una cien milésima parte de la gran tierra. Así también, monjes, para el noble discípulo, la persona realizada en la visión, esto es un sinónimo del que entra en la corriente, que ha hecho la penetración en el Dhamma, que es esto, ¿sí? Penetra en el Dhamma. La insatisfacción que destruyó y eliminó es mayor y la que aún permanece es insignificante. Esta última ni siquiera alcanza una centésima, una milésima ni una cien milésima parte del gran montón de insatisfacción que ha sido destruida y ha eliminado, ya que tiene como máximo 7 existencias más. Semejante gran beneficio constituye, monjes, haber penetrado en el Dhamma, haber adquirido la visión del Dhamma. Entonces esto es lo que una persona que ha entrado en la corriente de alguna forma experimenta.
En otras palabras, lo que está ocurriendo en este sentido es que la persona que ha penetrado en la corriente ha dejado latente, perdón, inactivo, un montón de karma. ¿Qué le sucede al sotapana? El sotapana entonces va a percibir que hay un gran alivio. Esto es así un relato general de las personas que lo han experimentado, un gran alivio. Algunos sienten que está todo muy bien, pero no es como cuando uno sale de un yana. Es una sensación que no requiere esfuerzo voluntario. La mente está mucho más ecuánime y se siente muy bien en donde está. ¿Eso significa que flota como un Jedi? No, no flota. Significa que ha penetrado en el Dhamma, ha comprendido que la identidad es meramente una idea, es una noción que emerge a veces y que cuando esa noción emerge, emerge el sufrimiento, emerge la insatisfacción. Se da cuenta porque lo vivió directamente que no hay dudas de que este es el camino que te lleva a la cesación del sufrimiento, porque lo acaba de experimentar. Por eso no hay duda. Después puede dudar si comer un helado de vainilla o de frutilla, ¿sí? Pero la duda con respecto al método o el camino que te lleva a la cesación del sufrimiento desaparece. Y después comprende que la conducta repetida, que los rituales, que la idea de que no hay condicionalidad, es una aberración para la realidad. No existe porque la realidad siempre tiene condiciones cambiantes e impermanentes. Esta realización es tan profunda que la persona deja de sentir todo el sufrimiento que arrastran estas tres primeras cadenas inferiores. Bhante Vimalaramsi le decía esto, y está muy bueno, porque él le decía que era una felicidad sustentable, en el sentido de que no es que había que hacer luego de esto un esfuerzo voluntario por estar feliz. La mente después de una experiencia así, por supuesto que esto puede durar semanas, puede durar meses, va a estar muy tranquila y muy feliz. Luego de unos meses, debido a lo poderoso que es la experiencia con el elemento nirvana, va a ir desapareciendo ese recuerdo de la experiencia y la mente va a volver a sumergirse en la vida cotidiana, en los tires y aflojes continuos. Pero cada vez que la persona recuerda el Dhamma, cada vez que se sienta a meditar, eso de alguna manera, esa comprensión vuelve a surgir en la mente. Para decírselos de alguna manera, una persona que no ha experimentado esto puede estar con un problema en la mente días, meses y años enteros. Una persona que ha entrado en la corriente, en líneas generales, esto no le dura nada, le dura minutos, a lo sumo horas, porque las obsesiones se han reducido enormemente, los miedos se han reducido enormemente. Sin embargo, sin embargo, todavía hay insatisfacción. Ese polvillo que le queda en la uña del dedo, todavía eso es sufrimiento. Y va a haber situaciones que lo van a desafiar a seguir practicando, a continuar. ¿Por qué? Porque también el Sotapana, ¿qué le pasó? Comprende el sufrimiento en otro nivel. Ahora comprende de una manera muy clara, ¿sí? ¿Qué cosa? Primero tiene confianza absoluta en el Buda, en el Dhamma y en la Sangha. Y segundo, comprende el nivel crucial que tienen los preceptos. Sabe que sin los preceptos no hay práctica. O sea que el Sotapana, desde un punto de vista, es absolutamente confiable como persona. ¿Qué va a experimentar? Puede experimentar muchos momentos de alegría sin ningún sentido, muchos momentos de felicidad sin ningún sentido. Cuando digo sin ningún sentido parece que no hubiera ningún motivo, pero en realidad lo que hay es como hay un descenso enorme del sufrimiento
La persona está bien a veces porque sí. Cada vez que ocurra algo que la haga sufrir, va a notar y va a prestar mucha atención a cuáles son las condiciones para el surgimiento de ese sufrimiento y va a trabajar sobre eso. Esto no está en el canon, pero a veces depende mucho de el nivel de profundidad que tiene esa experiencia. Muchas personas, por ejemplo, pueden experimentar la entrada, digamos, el contacto con el nirvana y quizás obtener en esa misma experiencia la entrada y el fruto. ¿Sí? En el Abhidhamma, por ejemplo, se dice que en general la entrada y el fruto de cualquiera de los cuatro caminos es una cosa detrás de la otra. Pero esto no está claro en los suttas originales, no está definido como tal. A veces la entrada a cualquiera de los cuatro caminos requiere una madurez de parte del practicante con el fruto, es decir, que quizás cuando experimenta de vuelta el nirvana, madura ese soltar de esos tres grilletes o el debilitamiento de esos grilletes y comprende profundamente de qué se trata el abandono de esos grilletes, que ha abandonado o que los ha debilitado. En el otro sutta, que simplemente es muy similar a este, que es el 13.2, el estanque, el Buda habla lo mismo, dice que es mayor el agua aportada en una hoja de la hierba kusa, que es una hierba alargada, o el agua del estanque, y es lo mismo, ¿sí? Y en todo este libro es la comparación. En otra dice que es como el agua, algunas gotas que hay también en la palma de una mano o en el océano entero. Todo eso es el sufrimiento que abandona el Sotapanna. El Sotapanna, tenemos tres tipos de Sotapanna, ¿sí? Tenemos uno que le queda como máximo 7 renacimientos más antes de lograr el arahantado final. Tenemos otro que en general suele renacer en alguno de los Devalokas o en los Brahmalokas. Y si ha practicado la meditación y ha practicado los yanas, lo más probable es que se libere en esa misma vida, en el siguiente renacimiento, como Deva o Brahma. Y luego tenemos otro que está descrito en los suttas, que es el que renace 2 o 3 veces y que suele nacer en una familia budista. O sea, la persona ya tiene la determinación de nacer en un lugar, en una familia donde el Dhamma esté muy presente y donde su práctica se le vea muy facilitada. Suele ser, esto es lo que dicen los comentarios, que ese Sotapanna va a renacer en una familia budista donde hay una gran facilidad económica que le permite a la persona practicar, sea como ordenarse como monje o una práctica muy fácil. Entonces, con esto les quiero decir que esto es absolutamente posible, de que no es una cosa solamente para elegidos, sino es una experiencia que si la persona se compromete de corazón a practicar los 4 aspectos del entrenamiento, eso es posible. Eh, Estaba conversando ayer con un alumno y he conversado esto con varios alumnos que justamente quedan un poco a veces entrampados en los preceptos, que me empiezan a buscar la letra chica de los preceptos. Bueno, pero yo no estoy muy de acuerdo con esto de tomar alcohol porque, por ejemplo, tomar cafeína también es intoxicarse. Y empezamos a darle vuelta a todo para justificar en realidad una actitud. Y yo no te voy a decir nada si vos no querés seguir los preceptos. No te lo voy a recomendar como práctica, te voy a recomendar que lo sigas al pie de la letra porque cuando vos seguís los preceptos al pie de la letra, tu práctica empieza a despegar, tu práctica de meditación pasa a otro nivel, porque la mente empieza a vibrar en otro nivel. Se deja de identificar o deja de encontrar afinidad con un montón de conductas que son destructivas para sí mismo y el entorno. Si yo no sigo los preceptos, bueno, ¿qué pasa si mato 3, 4 mosquitos, mato unas cucarachas? No pasa nada. Si pongo veneno.
Pero ¿cómo está la mente cuando hago eso? Después yo no asocio esa aversión, ese enojo, ese asco al cuando me siento a meditar. No lo asocio, creo que no tiene nada que ver porque no veo la condicionalidad. Le creo más a mi propia opinión que al karma en sí. ¿Qué pasa si yo tomo lo que no es dado? Por ejemplo, tengo la costumbre de llegar tarde a todos lados. Tomo lo que no me es ofrecido. Lo mismo con respecto a la conducta sexual. Bueno, si yo engaño, si yo tengo algún amante o si esto es algo con personas que están casadas o tienen pareja, eso no pasa nada. Sí pasa porque estoy engañando, estoy mintiendo. Estoy generando un montón de conflicto, tengo que estar ocultándome todo el tiempo y eso es una pesadísima carga para la mente. O lo mismo el cuarto precepto que es tan complicado, no mentir, aunque sean mentiras blancas. Eso la carga a la mente, la carga muchísimo. Y una persona que se acostumbra a mentir, que se acostumbra a dibujar la realidad, tiene que seguir mintiendo para mantener la comedia. Entonces, cuando te sentás a meditar, estás confundido y la mente está agitada, está ansiosa, y uno se pregunta por qué. No es que, no estamos hablando de ser malo o ser bueno, estamos hablando de tratar de ser lo más, de no ser incongruentes. ¿Entienden esto? Esto es lo importante. No ser incongruentes. Lo mismo cuando yo calumnio a una persona, es decir, hablo de una persona sobre lo que dijo o no dijo, y no estoy seguro si lo dijo o no dijo, o si hizo o no hizo, y yo no estoy seguro y hablo mal de esa persona. Lo mismo con el chusmerío. Y lo mismo con los intoxicantes. Bueno, pero yo tomo de vez en cuando, no hay problema. Pero ¿cuál es el asunto? Cuando vos tomás, la mente queda atontada, queda nublada, queda confusa. Entonces te levantás al otro día o has hablado con la mente confusa en una reunión, has dicho un montón de cosas y eso es karma, porque tenés la intención verbal de hablar con una mente confusa. Suponete que no entraste en ninguna discusión. Pero el karma está hecho igual, la mente está confundida. Suponete que ni siquiera lo hiciste solo en tu casa, pero estuviste pensando cosas, es decir, hay intención de pensar, de reflexionar con la mente confundida. Al otro día te sentás a meditar y la mente está dormida, está inquieta. Y entonces cuando vos venís a la entrevista preguntas, ¿por qué estoy tan inquieto? Y porque eso es lo que cultivás. Y finalmente, esto no es un precepto, pero sí es re importante. Si yo, supongamos que cumplo los preceptos verbales y de acción, que no es poca cosa, pero en mi mente estoy continuamente resumando odio, aversión, crítica inútil hacia mí mismo y los demás. Eso estrictamente no es romper un precepto, pero la mente está llena de odio y le resulta muy difícil calmarse. No importa que sea autodesprecio o desprecio hacia afuera, eso no es importante. Por eso el segundo peldaño, la recta intención, ser amoroso con uno mismo y los demás, ser compasivo y tener una intención a la renuncia, es tan importante. Entonces, nos vamos dando cuenta que el tema de los preceptos no es menor. Y estas conversaciones que yo tengo a veces con los estudiantes que creen que no es importante, pero es es medio raro, ¿no? Que yo tenga una conducta todos los días completamente opuesta al Dhamma, pero me siento a meditar creyendo que eso me va a llevar a a la iluminación, al despertar. Es absolutamente inocente. Todos ustedes acá son personas que han en algún momento de su vida estudiado algún área del conocimiento humano o practicado algún deporte, algún arte marcial, algún arte. Y como yo los conozco a ustedes, a la mayoría de ustedes, sé perfectamente que se han tenido que dedicar años para poder dominar o para poder tener la tendencia a dominar o a ser expertos
en el conocimiento que ustedes tienen de esa área del conocimiento humano. Imagínense que viene una persona y les dice a ustedes, no, no, yo quiero estudiar chino. Perfecto. Bueno, tenés que estudiar, tenés que hablar todos los días. No, mira, yo 10 minutos por día lo hago. ¿Cuándo voy a aprender a hablar chino? ¿Y cuándo hablas todos los días? No, cada 3, 4 semanas. ¿Me sirve de algo? No sé a qué llamamos servir. Lo mismo un músico. Si yo practico cuando se me da la gana, sin prestar atención, sin reflexionar sobre la técnica, cómo lo hago, o mis propios motivos de por qué hago música, o un artista marcial que no trabaja sobre su sensibilidad corporal y su entrenamiento físico, o un matemático, o un contador, son áreas que requieren dedicación. Bueno, nosotros acá, gente, estamos hablando del nirvana, estamos hablando de la erradicación del sufrimiento. Y si ustedes no consideran que eso es un entrenamiento entero, las 24 horas del día, duerma o esté despierto, estoy siendo iluso. Necesito practicar con dedicación, con amor, no criticarme, ¿eh? No pegarme, tomármelo con humor, seriamente con humor, pero prestar atención, estar dispuesto a observar mi conducta, estar dispuesto a cambiar la conducta, cambiar las acciones. Porque si no estoy dispuesto a eso, no estoy dispuesto a aprender. Es así de sencillo. Cuando yo inicio el camino en el Dhamma, estoy dispuesto a aprender, estoy abierto para cambiar o mis opiniones siguen siendo más importantes que lo que dice el Buda. Y el Buda no te critica. Vos no seguís los preceptos, no hay ningún problema. El problema suscita cuando vos querés hablar chino en 2 días. Cuando vos querés ser el chelista Yo-Yo Ma en 5 meses. ¿Sí? O cuando vos querés ser Stephen Hawking, el matemático, tomando un curso online. Ahí viene el problema. Cuando viene la ilusión, la creencia de que yo soy demasiado bueno o demasiado malo para algo. No, hay que trabajar. Y si yo trabajo consecuentemente, pacientemente y con amor, la entrada a la corriente es posible. No es una montaña inalcanzable. Bueno, muy bien. Preguntas las que ustedes quieran, ¿sí? Em, de paso les comento, el viernes que viene empieza el retiro online de 10 días. Hay lugares todavía. Eh, Como ya les comenté, hay lugar también para los que van a hacer el retiro en agosto. Ya hay personas que han confirmado. Si alguno tiene la idea de hacerlo, por favor, el de 10 días presencial, mande un mensaje. Aunque todavía no esté seguro, por lo menos si tiene el plan de hacerlo, por favor, envíe un mensaje, ¿sí? Bueno, preguntas que tengan. Se han quedado mudos. Acá Maru dice que comieron mucho huevo de Pascua y quedaron panzotti.
Bueno, Nico no sé si comió huevo de Pascua allá en China, pero sí, sí, Ismael. No conseguí, no No, sí. conseguí. Comí pelotitas de chocolate. Sí, Ismael. Los cuatro factores que mencionaste del primer sutta, eh, me suena a, bueno, en lógica se dice que hay una condición necesaria, pero no suficiente. Eh, ¿Puede ser un poco eso o simplemente es desarrollar esos cuatro factores y nada más? Es desarrollar esos cuatro factores, ¿sí? Dentro de lo que estuvimos hablando de la conducta, los preceptos, la generosidad, la meditación y la sabiduría. Fíjate que es la asociación con personas superiores, es encontrar una persona que te pueda guiar, practicar el Dhamma, que es el cuarto, es seguir las instrucciones. Eso implica que a veces el maestro o el guía te va a dar una instrucción que no te queda cómoda, que no te resulta fácil, que no tiene que ver con tus ganas o tus deseos, pero hay que hacerla igual. Y hay que ver cómo te sentís con eso y lo tenés que experimentar y cualquier cosa volver a hablarlo o conversarlo. Prestar atención cuidadosa, Yoniso Manasikara, es prestar atención a cómo surge y cómo cesa en la mente cada estado mental. Es decir, trabajar sobre esa visión de la impersonalidad, la inestabilidad, ¿sí? La impermanencia. Eh, asociarse, Asociarse, escuchar el verdadero Dhamma, atención cuidadosa y la práctica en sí, concordancia con la enseñanza. sí, exactamente. Todo eso te va a dar el óctuple noble sendero. Eso está incluido en el óctuple noble sendero. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, muy bien, compartamos mérito entonces. Que los que sufren Que los sean que libres de sufren sean libres sufrimiento, de que los sufrimiento y los aterrorizados aterrorizados, eh, intrépidos sean. que los Que los afligidos se despojen afligidos se de todo despojen de dolor, todo dolor, todos los que seres todos encuentren los seres alivio, encuentren alivio. todos los Que seres todos los compartan seres este compartan este mérito, mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. los Que seres los seres que que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas devas de y gran nagas poder, de gran poder, compartan este compartan este mérito mérito nuestro y y que por mucho protejan la tiempo protejan dispensación la del Buda. dispensación del Buda. Sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias, gente, que tengan una hermosa semana. Gracias, Gracias. Merced. Buena Besos a semana todos. para todos. Nos vemos. Que estén bien.